Hay quienes pasan de largo por las sombras y hay quienes deciden quedarse a escuchar. Ustedes, mis adorables almas podridas, son de los segundos. Han cruzado nuevamente el umbral, atraídos por esa voz que no pertenece del todo a este mundo, por ese eco que murmura verdades que nadie pidió, pero todos merecen. Me complace en lo más profundo de lo que queda de mi pecho darles la bienvenida de nuevo a este rincón del tiempo, donde los secretos no se ocultan, simplemente se disfrazan. Aquí, donde los relatos se deslizan como sangre por mármol antiguo, los recuerdos no duermen y los monstruos llevan nuestra cara. He recopilado fragmentos olvidados, momentos que tal vez ocurrieron o tal vez deberían haber permanecido en silencio. Así que apaguen la luz, cierren la puerta y dejen fuera la lógica, porque lo que están a punto de ver es demasiado real para ser ficción y demasiado incómodo para ser verdad. Yo soy su anfitrión eterno, su guía hacia lo grotesco, su narrador de pesadillas comprimidas, y estos son mis shorts de terror. Esta noche comenzamos yendo a la feria. ¿No les parece que las ferias siempre han tenido algo inquietante? Tal vez sea la sonrisa forzada de los payasos, o ese aire rancio que flota entre los juegos de azar y los algodones de azúcar. Son lugares donde la infancia finge reír, y lo extraño se disfraza de entretenimiento. Durante el día todo brilla, pero cuando cae la noche, cuando las luces parpadean como ojos cansados, algo más despierta. Nadie se detiene a pensar en quién opera las máquinas, ni en qué se esconde entre las risas enlatadas. En este primer relato descubriremos que a veces la dulzura es solo la piel de una criatura hambrienta. Así que acomódense, mis adorables almas podridas, y no olviden mirar bien dentro del algodón de azúcar, porque puede que él también les esté mirando a ustedes. Les presento la feria. Luces brillantes y música alegre inundaban la feria. Nadie había notado que la niebla rosa que salía de la máquina de algodón de azúcar no era normal. El operador, un hombre con cara de pocos amigos, no decía palabra alguna y su mirada parecía vacía. De repente la máquina se detuvo y el operador dejó escapar un suspiro profundo. Un niño curioso se acercó a la máquina. Al tocar la carcasa fría sintió algo resbaladizo. En la máquina algo se agazapaba entre los hilos de azúcar, algo que no debía estar allí. La niebla se espesó, y entre el algodón muchos ojos se abrieron en la oscuridad de la máquina mirando al niño. Con un grito ahogado el niño fue absorbido desapareciendo en la neblina. La máquina empezó a girar de nuevo, y la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. La criatura había encontrado un refugio y nadie podría escapar. Y así la criatura encontró su hogar entre luces y risas. Mientras tanto, los padres seguían buscando a su hijo, sin imaginar que ahora formaba parte del espectáculo. Una dulce desaparición con aroma a fresa química. Pero no se marchen todavía, mis deliciosos espectadores de lo inexplicable, porque el horror, como la mala señal de Wi-Fi, siempre regresa cuando menos lo esperamos. En la próxima historia, el peligro no llega con dientes ni tentáculos, sino con una caja de herramientas y una tarifa por hora. Greg solo quería recuperar su conexión. Lo que no sabía es que ya había alguien intentando conectarse con él de una forma un poco más íntima. Comienza el técnico. La conexión de la casa de Greg había dejado de funcionar y el técnico, un hombre callado con ojos vacíos, apareció a la tarde. No se preocupe, es un problema sencillo, dijo sin hacer contacto visual mientras Greg lo miraba desde la puerta. El técnico entró sin esperar invitación y comenzó a trabajar. Greg, sintiendo una extraña incomodidad, decidió ir a la cocina por un café. Cuando regresó el técnico ya no estaba. Fue entonces cuando un dolor punzante le atravesó el cuello, y en cuestión de segundos Greg se encontró reduciéndose de tamaño. La habitación que antes parecía amplia, ahora era un abismo a su alrededor. El técnico lo miraba desde lo alto. Greg intentó gritar, pero su cuerpo ya no le respondía.
El técnico lo ató con cuerdas finas y lo colocó en una caja de cartón, como si fuera un insecto atrapado. «No te preocupes», susurró el hombre. «Ya casi es hora de comer». Greg nunca recuperó la señal, aunque en cierto modo alguien logró conectarse con él. A veces lo más peligroso no es perder la conexión, sino establecer una con lo que no deberías. Pero dejemos los enchufes, mis adorables almas podridas. El siguiente relato nos lleva lejos del confort de los cables y los routers, a una época en la que el miedo no venía con manual de usuario. Ahora viajamos atrás en el tiempo, a un campo donde el barro lo tragaba todo y la niebla escondía más que el frío. La siguiente historia no nace del mito, sino del testimonio. Una marcha breve, una orden sencilla y un silencio demasiado espeso. Presten atención porque no todas las desapariciones ocurren de noche. Bienvenidos a 12 hombres. Apenas amanecía en el barro de la trinchera y nos ordenaron que reuniésemos recipientes y voluntarios para bajar al río y cargar todo el agua que pudiéramos, aprovechando la espesa niebla de aquella mañana. 12 hombres nos presentamos para recorrer los 100 metros que nos separaban del río. Reunimos cantimploras, botellas, mochilas y sacos donde cargarlo todo. Salimos de la trinchera y avanzamos agachados con cuidado de no hacer ruido para no delatar nuestra posición y agudizando el oído, puesto que nada era visible en aquella espesa niebla. A lo largo del camino no se habían escuchado ni siquiera nuestras pisadas. Al llegar comencé a llenar tan rápida y silenciosamente como pude mis recipientes para darme cuenta entonces que nadie más llenaba los suyos. Nadie más había alcanzado el río. Todos desaparecieron para siempre en el silencio de aquellos 100 metros de espesa niebla. Doce hombres partieron en busca de agua, y solo uno volvió, cambiando para siempre. Algunas desapariciones se guardan en el silencio, envueltas en la niebla. Una niebla tan densa que lo que oculta, tal vez, debería permanecer oculto. El siguiente relato no ocurre en trincheras ni en la historia, sino en las suaves autopistas del progreso. Nos adentramos en un mundo de promesas tecnológicas donde el progreso viene con autopistas limpias y motores silenciosos. Sin embargo, a veces, el verdadero peligro acecha en lo que no se oye, en esa suave presión que no podemos ignorar. Abróchense los cinturones, mis adorables almas podridas. El siguiente relato se mueve con corriente eléctrica y un destino ineludible. Bienvenidos a El coche eléctrico. Cuando Jason compró su coche eléctrico, pensó que era un paso hacia un futuro limpio, eficiente y sin humos. Pero desde el primer viaje algo se sentía raro. Cada vez que se subía al vehículo sentía una ligera presión en su pecho. Al principio, lo ignoró achacándolo al cansancio de la vida diaria, pero con el paso de las semanas se volvió más profundo su piel más pálida. Concluyendo un viaje largo, notó en el espejo retrovisor que sus ojos se veían vacíos, como si llevara tiempo, sin dormir. Mientras conducía por la carretera desierta, el coche emitió un susurro bajo. Miró el panel y vio que la batería estaba llena. Fue en ese momento al mirar sus manos temblorosas sobre el volante cuando lo entendió. Él alimentaba el motor. Un sudor frío recorrió su frente. Intentó detenerlo sin respuesta. El coche lo estaba conduciendo hacia un destino del que no podría escapar. Jason pensó que había comprado un futuro limpio y silencioso. Sin embargo, algunas máquinas no se contentan con ser simples herramientas. Cuando el motor deja de hacer ruido, el verdadero viaje apenas comienza. Ahora, mis adorables almas podridas, elevemos la mirada. Esta vez no es la carretera la que oculta el peligro, sino el oscuro firmamento. Alberto, un hombre que busca estrellas, encontró algo que no debería haberse dejado ver. Un objeto que no está solo en el cielo, sino que mira directamente a quienes se atreven a observarlo. Prepárense para un viaje estelar que termina mucho más cerca de lo que creen. Les presento el telescopio.
Alberto pasaba sus noches en la cima de una montaña estudiando solo con su telescopio. Una noche, al ajustar el enfoque, notó un objeto inusual. Era un asteroide. No solo iba a gran velocidad, sino que parecía dirigirse directamente hacia él. Se asombró al darse cuenta de que el asteroide no estaba en el cielo, solo en el telescopio, tan cerca que podía ver detalles en su superficie, rostros deformados. No podía dejar de mirar. La figura en el asteroide comenzó a moverse como si fuera consciente de su presencia. De repente el telescopio explotó con un ruido ensordecedor y la visión del asteroide se materializó frente a él, suspendido en el aire. Con horror, vio cómo se acercaba. La tierra tembló y no quedó nada de Alberto. Desde esa noche, el cielo tiene una mancha oscura flotando sobre el horizonte. Alberto se atrevió a mirar más allá de lo que nuestros ojos deberían contemplar, y lo que vio, lo miró de vuelta. El cielo nocturno infinito y silencioso puede esconder horrores insondables, y no todos los misterios espaciales terminan con un fin de la historia. Mis adorables almas podridas, prepárense para descender de las alturas heladas y adentrarse en algo mucho más cercano, mucho más íntimo. Un espacio pequeño, oscuro, donde el peligro no se anuncia con un estallido en el firmamento, sino con un aroma familiar, el olor del fuego que no se apaga. En esta historia, una muñeca antigua no es un simple objeto de colección, sino la chispa que enciende un infierno personal. Y la sonrisa en porcelana es la última advertencia que deberían escuchar. Así que apaguen la luz, pero no del todo. No vaya a ser que la muñeca decida encender sus velas y sus noches. Les presento la muñeca de las cerillas. Claudia, coleccionista de muñecas antiguas, encontró una pieza rara en una tienda polvorienta. Una muñeca de aspecto de niña con un vestido raído y una caja de cerillas en sus pequeñas manos de porcelana. Una noche el olor a quemado la despertó. Las cerillas de la muñeca humeaban. Confusa apagó el fuego, pero al día siguiente otra vez. Una silla, un libro, una cortina, todo se quemaba sin explicación. Desesperada intentó destruirla, pero la muñeca reaparecía con su sonrisa. Mientras pensaba cómo deshacerse de ella, la vio prender. La llama se extendió rápidamente y la envolvió en fuego como si la muñeca controlara las llamas. Claudia gritó, pero el fuego la devoró, dejando solo las cenizas de su colección y una muñeca sonriente. Claudia intentó deshacerse de la muñeca, pero algunos juguetes no están hechos para ser destruidos. Cuando la sonrisa de porcelana se prende, no hay extintor que valga ni deseo que funcione. Las cenizas quedan, las llamas persisten y la muñeca sonríe. Pero ahora, mis adorables almas podridas, salgamos de ese infierno de fuego para adentrarnos en un lugar donde el tiempo se ha detenido y la vida parece haberse guardado para una exhibición macabra. Luz, buscando refugio, encontró una puerta abierta y detrás de ella un almacén con figuras que no deberían estar allí. Muñecos inmóviles con ojos vacíos que parecen esperar. Esperan a que te quedes un rato más, porque en este lugar escapar no es tan sencillo. Bienvenidos a El Almacén. Buscando dónde pasar la noche, Luz vio la puerta entreabierta de un almacén abandonado. Esperanzada, decidió entrar. El aire era denso y polvoriento. A medida que avanzaba, vio varias figuras cubiertas por lonas. Al levantar un escalofrío la recorrió. Un maniquí estaba vestido exactamente como ella, con su mismo suéter azul y pantalones negros. Desconcertada, dio unos pasos atrás y descubrió más maniquíes, todos con la misma ropa, todos con la misma mirada vacía. Parecían estar colocados a propósito, observándola inmóviles. El corazón de Luz comenzó a latir más rápido. De repente, uno se movió, con un crujido espantoso. Un frío intenso la envolvió. Trató de huir, pero la puerta estaba cerrada. Los maniquíes comenzaron a acercarse poco a poco.
Luz buscaba refugio en un almacén abandonado, pero las figuras inmóviles que encontró no eran precisamente buenas anfitrionas. Cuando los ojos vacíos empiezan a moverse, salir no es tan fácil como parece. En el siguiente corto toca prepararse para caminar entre sombras aún más inquietantes. La niebla y la noche tendieron su trampa a Sofía, en un pueblo donde el silencio habla más fuerte que las voces. No todos los reflejos devuelven lo que esperamos. Mantengan los sentidos alerta. Esta es la historia de La Mochilera. La niebla y la noche obligaron a Sofía a detenerse en el pueblo. Las calles estaban vacías. Un anciano la observaba desde una ventana con ojos vidriosos y no respondía a sus gestos. La posadera, una mujer pálida con manos temblorosas, le entregó una llave, sin decir palabra. Su habitación tenía muebles viejos y un espejo cubierto con una sábana. Ruidos sordos despertaron a Sofía. Abrió la puerta con cautela. No había nadie, pero el suelo estaba húmedo. Volvió dentro y descubrió la sábana caída. En el espejo su reflejo sonreía. «Mírate». Sintió dedos invisibles cerrándose en su garganta. Su cuerpo cayó inerte mientras su imagen en el espejo se alejaba caminando hacia la puerta. A la mañana siguiente, la posadera entró y cubrió el espejo de nuevo. Fuera, el anciano en la ventana sonrió. Sofía creyó haber encontrado un refugio para pasar la noche, pero a veces el verdadero horror se esconde justo donde menos lo esperas. Un espejo que sonríe por ti, un pueblo que observa en silencio y un anciano que sabe más de lo que dice. Ahora cambiamos de lugar, pero la sensación de malestar persiste. Tomás iba a despejar su mente en una cancha vacía, pero lo que encontró no era ni humano ni normal. Un chico que golpea su cabeza contra una valla sin vida en sus ojos y un rastro de sangre que queda como única prueba. Lo que no vio o no quiso ver es lo que hará que ese sonido siga resonando en su cabeza. Abran bien los oídos, porque esto es La Verja. Era tarde. Tomás caminaba hacia la cancha de baloncesto buscando despejarse después de un día largo. La cancha estaba vacía salvo por un chico, un desconocido de pie frente a la valla metálica. Se detuvo en seco. El chico no jugaba, solo golpeaba su cabeza contra la valla una y otra vez. Tomás observó paralizado mientras el chico sangraba lentamente. «¿Qué estás haciendo?», gritó Tomás, pero el chico no reaccionó. No había rastro de vida en su rostro, solo una mirada vacía, como si estuviera perdido en algún rincón oscuro de su propia mente. Golpe tras golpe, el sonido era cada vez más sordo, como si la valla se estuviera tragando la desesperación del chico. Se giró para buscar ayuda, pero cuando miró el chico, ya no estaba. Solo quedaba la marca de sangre en la valla. Una advertencia. Tomás huyó, pero el eco de los golpes lo siguió, resonando en su cabeza. Tomás huyó de una escena que no debería existir, aunque el eco de aquella desesperación quedó tatuado en su mente, recordándole que algunos fantasmas no se alejan tan fácilmente. Ahora, y para cerrar esta colección de horrores y secretos, viajamos a un cementerio gótico, donde la piedra parece respirar y una rosa aparentemente inerte guarda un terror antiguo y voraz. En ese lugar donde la muerte parece eterna, la vida puede ser devorada por la misma piedra que la pretende inmortalizar. Prepárense para entrar en el frío y la corrupción que acechan en La Rosa de Piedra. En el centro del cementerio gótico, donde las lápidas acompañan cadáveres olvidados, había una rosa de piedra. Su tallo grueso y rugoso emergía del mármol. Una noche, un hombre atraído por una extraña compulsión se acercó a la rosa. Su piel se erizó al tocar el pétalo, una sensación de quemazón le recorrió los nervios, como si la piedra estuviera viva. La rosa comenzó a exhalar un aire caliente, húmedo, como el aliento de un ser putrefacto. Los pétalos se abrieron lentamente, revelando en su interior una sustancia viscosa, negra como la brea, que burbujeaba y chorreaba. La piel del hombre comenzó a deshacerse como si su cuerpo fuera parte de la misma corrupción.
los músculos, los huesos. Todo se derretía, mientras la rosa absorbía su ser, como una esponja palpitante. Los últimos suspiros del hombre fueron ahogados por el siseo de la piedra que se retorcía. Ah, mis queridas y retorcidas almas, hemos llegado al final de este paseo por las sombras, donde cada historia es un pequeño abrazo del abismo, y yo, su eterno vigilante, he disfrutado de cada segundo de vuestra compañía macabra. La rosa de piedra ha cerrado sus pétalos, y con ellos se lleva un poco de nuestra cordura, pero no os preocupéis, todavía queda mucho veneno en la atmósfera para cuando regrese. Si alguna de estas historias no os dejó con un poquito menos de fe en la humanidad, es que estáis más muertos por dentro de lo que creía. Volveré pronto para recordaros que la oscuridad no es solo un lugar, sino un buen sitio para perder la cabeza. Hasta entonces, intentad no convertiros en parte del decorado, que no me gusta recoger los pedazos.